Hay momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Quiero comenzar este episodio con una pregunta muy sencilla pero muy profunda. ¿Alguna vez te has sentido solo, incluso estando rodeado de personas? Quizás te ha pasado en medio de una reunión en tu propia casa o incluso conversando con alguien cercano y aún así aparece una sensación difícil de explicar, una sensación de vacío, de desconexión, de silencio interior. La soledad es una de las experiencias más humanas que existe y al mismo tiempo una de las menos habladas. Hoy vamos a explorar algo fascinante. ¿Qué ocurre realmente en tu cerebro cuando te sientes solo? La neurociencia ha descubierto que la soledad no es solo una emoción, es una experiencia que literalmente cambia la forma en que nuestro cerebro percibe el mundo. Y en este episodio también vamos a hacer algo muy especial, una meditación guiada para transformar la soledad en un espacio de reconexión contigo mismo, porque cuando aprendemos a mirarla con conciencia, la soledad deja de ser un vacío y puede convertirse en un portal hacia algo mucho más profundo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Impactando Vidas. Respira profundo y comencemos este viaje. Hay un tipo de soledad que casi nadie ve. Puedes estar rodeado de personas, tener conversaciones, reír y aún así sentir que algo dentro de ti está completamente en silencio. La neurociencia ha descubierto que cuando sentimos soledad, nuestro cerebro reacciona como si estuviéramos en peligro. Hoy vamos a entender por qué ocurre y cómo transformar esa experiencia. La soledad es una emoción profundamente humana. Todas las personas en algún momento de la vida experimentan esa sensación de desconexión, de sentir que algo dentro de nosotros no está siendo visto, escuchado o comprendido. A veces aparecen en momentos evidentes, cuando atravesamos una pérdida, un cambio importante o una etapa de transición, pero otras veces surge de manera más silenciosa. Personas que tienen familia, personas que tienen amigos, personas que están rodeadas de gente y aún así sienten un vacío difícil de explicar. Esto ocurre porque la soledad no depende únicamente de la presencia de otros, depende de algo mucho más profundo, la sensación de conexión emocional. Y aquí es donde la neurociencia nos ofrece una comprensión muy interesante. Nuestro cerebro está diseñado para la conexión social. Durante miles de años, los seres humanos sobrevivieron gracias al grupo. En las primeras comunidades humanas, quedar aislado del grupo podía significar algo muy serio. Significaba estar más expuesto al peligro, tener menos protección y menos posibilidades de sobrevivir. Por esta razón, el cerebro humano evolucionó desarrollando sistemas muy sensibles a la pertenencia y a la conexión. Nuestro cerebro necesita sentir que forma parte de algo, necesita sentir cercanía, reconocimiento y vínculo. Por eso, cuando aparece la sensación de soledad, el cerebro no la interpreta simplemente como una emoción pasajera. El cerebro la interpreta casi como una señal de alerta, como si algo importante para nuestra supervivencia estuviera en riesgo. Es muy interesante observar cómo la ciencia ha estudiado este fenómeno. Investigaciones han encontrado que cuando una persona experimenta rechazo social, aislamiento o soledad intensa, se activa en el cerebro alguna de las mismas áreas que se activan cuando sentimos dolor físico. Una de estas áreas es la corteza cingulار anterior, una región que participa en el procesamiento del dolor. Esto significa algo muy poderoso. Para el cerebro humano, el dolor emocional, el dolor físico comparten circuitos similares. En otras palabras, cuando una persona se siente profundamente sola, su cerebro puede experimentar esa sensación de una manera muy real.
no es simplemente una idea en la mente, es una experiencia que involucra todo el sistema emocional y neurológico. Por eso, cuando alguien dice la soledad duele, no es solamente una metáfora. Desde el punto de vista de la neurociencia, la soledad literalmente puede sentir dolor. Además, cuando esta sensación se prolonga en el tiempo, el cerebro entra a un estado de mayor sensibilidad. La persona puede empezar a percibir el mundo con más desconfianza, puede interpretar ciertas señales sociales como rechazo, incluso cuando no lo son. El cerebro se vuelve más vigilante, más atento a cualquier señal que confirme esa sensación de desconexión. Y este mecanismo tiene una lógica evolutiva. Si en el paso o en el pasado el aislamiento representaba un riesgo para la supervivencia, el cerebro aprendió a estar especialmente atento cuando percibe soledad. Pero hoy vivimos en un mundo muy distinto. Hoy podemos estar hiperconectados digitalmente, tener redes sociales, mensajes, interacciones constantes y aún así experimentar una profunda sensación de soledad interior. Porque el cerebro humano no busca únicamente interacción, busca algo más profundo, conexión auténtica. Conexión donde podamos sentirnos vistos, escuchados, comprendidos. La soledad también puede aparecer cuando dejamos de escucharnos a nosotros mismos, cuando nos alejamos de nuestro mundo interior, cuando vivimos en automático durante mucho tiempo. Por eso, comprender la soledad desde la neurociencia no es solamente entender un fenómeno biológico, es también una invitación a mirar con más compasión esta experiencia. La soledad no es una debilidad, es una señal que nos recuerda algo muy importante sobre nuestra naturaleza humana. Somos seres que necesitamos vínculo, presencia, conexión. Y en muchos casos, el primer lugar donde podemos comenzar a reconstruir esa conexión es dentro de nosotros mismos. En los últimos años, los científicos y las organizaciones de salud han empezado a hablar de algo muy llamativo, la epidemia de la soledad. No se trata simplemente de una sensación individual, se trata de un fenómeno que está creciendo a nivel global. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la soledad y el aislamiento social se han convertido en un problema serio para la salud pública, y los datos son sorprendentes. Se estima que una de cada 6 personas en el mundo ha experimentado soledad significativa en los últimos años. Eso significa millones de personas sintiendo en silencio esa desconexión interior. Pero lo más impactante es el efecto que esto tiene en la salud. Las investigaciones muestran que la soledad prolongada puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, depresión, deterioro cognitivo e incluso muerte prematura. Algunos expertos han llegado a compartir su impacto en la salud con fumar 15 cigarrillos al día, lo que muestra hasta qué punto la conexión humana es esencial para nuestro bienestar. Esto ocurre porque nuestro cuerpo no está diseñado para vivir en aislamiento emocional. Cuando una persona experimenta soledad durante mucho tiempo, el organismo permanece en un estado de estrés constante. El cortisol aumenta, el sistema inmunológico se debilita, la inflamación en el cuerpo puede incrementarse y poco a poco el cuerpo empieza a pagar el precio de esa desconexión. Pero hay algo aún más interesante desde la neurociencia. Cuando una persona se siente sola durante periodos prolongados, el cerebro puede cambiar la forma en que percibe las relaciones. Empieza a interpretar el mundo social como más amenazante. Las personas pueden sentir más desconfianza, más inseguridad y más miedo al rechazo. Y eso puede crear un círculo difícil. Cuanta más soledad se siente, más difícil puede volver uno a conectarse con uno mismo. Ahora bien, hay algo muy importante que debemos entender, es que esta epidemia no aparece porque las personas sean débiles o porque estén haciendo algo mal. En gran parte está relacionado con los cambios de la vida moderna. Vivimos en una época donde muchas interacciones se han vuelto digitales. El ritmo de vida es cada vez más acelerado. Las comunidades tradicionales se han debilitado y muchas personas viven lejos de sus familias. Paradójicamente, vivimos en la era más conectada de la historia y al mismo tiempo
muchas personas sienten más desconexión emocional que nunca. Pero comprender esto también abre una puerta importante, porque si la soledad tiene una dimensión biológica, social y emocional, también significa que podemos transformarla cultivando nuevas formas de conexión con otros y también con nosotros mismos. Ahora que hemos entendido que la soledad tiene una base muy profunda en nuestra naturaleza humana, vale la pena preguntarnos algo muy importante. ¿Qué ocurre realmente dentro del cerebro cuando una persona se siente sola? La neurociencia ha estudiado este fenómeno durante años y ha descubierto que la soledad no es solamente una emoción pasajera, es una experiencia que puede modificar la forma en que el cerebro percibe el mundo, interpreta las relaciones y regula nuestras emociones. Vamos a explorar 3 procesos muy importantes que ocurren en el cerebro cuando la soledad se prolonga en el tiempo. Primero se activa la amígdala. Esta amígdala es una pequeña estructura en el cerebro que cumple una función muy importante: detectar posibles amenazas. Es parte de nuestro sistema de supervivencia. Cuando percibimos peligro, la amígdala se activa rápidamente para prepararnos para reaccionar. Esto era muy útil en la evolución humana porque permitía responder ante situaciones de riesgo. Lo interesante es que el cerebro también puede interpretar la desconexión social como una señal de alerta. Cuando una persona se siente sola durante un tiempo prolongado, la amígdala puede entrar en un estado de mayor activación. Esto hace que el cerebro se vuelva más hipervigilante en lo social. La persona comienza a analizar constantemente las interacciones con los demás. Pequeños gestos, silencios o comentarios pueden interpretarse como señales de rechazo. Por ejemplo, una respuesta breve en un mensaje puede sentirse como indiferencia. Una mirada distraída puede percibirse como desinterés. El cerebro empieza a buscar señales que confirmen esa sensación de desconexión. Y este mecanismo puede llevar a algo muy importante. La persona comienza a protegerse emocionalmente. Puede volverse más reservada. Puede evitar expresar lo que siente. Puede incluso alejarse de los demás para evitar volver a experimentar esa sensación de rechazo. Es como si el cerebro dijera: si el contacto social puede doler, es mejor protegernos. Pero paradójicamente, ese mismo mecanismo de protección puede profundizar la sensación de soledad. Por otro lado, aumenta el cortisol, otro proceso muy importante que ocurre cuando la soledad se mantiene durante mucho tiempo es el aumento del mismo. El cortisol es una hormona que el cuerpo libera cuando experimenta estrés. En situaciones puntuales, esta hormona cumple una función útil porque prepara al organismo para reaccionar. Pero cuando el cortisol permanece elevado durante largos periodos, puede afectar el equilibrio físico y emocional. La soledad prolongada puede generar una sensación constante de tensión interna. El cuerpo permanece en un estado de alerta que, aunque no siempre se perciba conscientemente, se reflejan diferentes síntomas. Por ejemplo, muchas personas que atraviesan periodos de soledad experimentan ansiedad, incluso sin identificar claramente la causa. También puede aparecer problemas de sueño. La mente se vuelve más activa durante la noche. Aparecen pensamientos repetitivos o preocupaciones que no logran apagarse fácilmente. Otra experiencia frecuente es una sensación de vacío emocional. La persona puede sentir que algo falta, aunque no siempre pueda ponerle nombre. Y con el tiempo también puede aparecer una fatiga emocional, una especie de cansancio interior que no necesariamente tiene que ver con el esfuerzo físico, sino con el desgaste emocional de sentirse desconectado. El tercer proceso importante tiene que ver con la dopamina. Esta es un neurotransmisor muy relacionado con el sistema de recompensa del cerebro. Participa en la motivación, el entusiasmo y la sensación de placer cuando vivimos experiencias significativas. Las interacciones humanas positivas, como una conversación profunda, una risa compartida o un gesto, activan este sistema de recompensa. El cerebro libera dopamina y nos hace sentir bienestar. Por eso las relaciones humanas tienen un impacto tan poderoso en nuestro estado emocional. Sin embargo, cuando una persona se siente profundamente desconectada
durante mucho tiempo, este sistema puede volverse menos activo. El cerebro recibe menos estímulos que generan esa sensación de recompensa y poco a poco pueden aparecer algunas experiencias emocionales muy características. Por ejemplo, la apatía, que es esa sensación de falta de interés o entusiasmo por actividades que antes resultaban significativas. También puede aparecer desmotivación. Actividades cotidianas que antes eran fáciles comienzan a sentirse pesadas o difíciles de iniciar. Y muchas personas describen una falta de energía emocional como si algo dentro de ellas estuviera apagado. Es importante entender que esto no es un defecto personal, es la forma en que el cerebro responde cuando la conexión humana, que es tan fundamental para nosotros, se debilita durante un tiempo. Comprender estos procesos nos permite mirar la soledad con más compasión, porque lo que muchas veces interpretamos como debilidad, desmotivación o falta de energía es en realidad un resultado de un cerebro que está intentando adaptarse a la desconexión, y al mismo tiempo esta comprensión nos recuerda algo muy importante. El cerebro humano también tiene una enorme capacidad de transformación. Cuando comenzamos a cultivar nuevas formas de conexión con otros y con nosotros mismos, el cerebro puede reorganizarse, recuperar equilibrio y volver a experimentar bienestar. Ahora bien, después de comprender lo que ocurre en el cerebro cuando la soledad se prolonga, es importante recordar algo profundamente esperanzador. El cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria de transformación. A esto la neurociencia lo llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar, reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda la vida. Esto significa que nuestro cerebro no está fijo ni determinado para siempre. Incluso después de periodos de soledad o desconexión, el cerebro puede adaptarse nuevamente cuando empezamos a vivir experiencias de conexión emocional. Cada interacción significa cada conversación auténtica. Cada gesto de cercanía puede activar procesos que ayudan al cerebro a recuperar equilibrio. Uno de los elementos más importantes en este proceso es una hormona llamada oxitocina. La oxitocina es conocida como la hormona del vínculo o la hormona de la conexión. Se libera cuando experimentamos momentos de cercanía humana. Por ejemplo, cuando compartimos una conversación profunda, cuando recibimos un gesto de apoyo, cuando alguien nos recuerda lo mucho que le importamos, cuando alguien nos escucha con presencia, cuando sentimos afecto, confianza o empatía. En estos momentos el cerebro comienza a liberar oxitocina y esta hormona tiene efectos muy poderosos. Ayuda a reducir el cortisol, que es la hormona del estrés. Promueve sensación de calma y seguridad. Fortalece la sensación de pertenencia y también facilita que el cerebro vuelva a confiar en las relaciones. En otras palabras, cuando vivimos experiencias de conexión auténtica, el cerebro empieza a salir del estado de alerta que produce la soledad. El sistema nervioso se regula, la mente se calma y poco a poco vuelve a aparecer la sensación de bienestar. Pero algo muy importante es entender que esta reconexión no siempre comienza afuera. Muchas veces empieza dentro de nosotros mismos. Cuando una persona aprende a detenerse, a respirar, a escucharse, a tratarse con más compasión, también se está generando cambios en su cerebro. Prácticas como la meditación, la atención plena y la conexión con el propio mundo interior ayudan a activar redes neuronales relacionadas con la calma, la regulación emocional y la presencia. Por eso, transformar la soledad no significa únicamente buscar más personas alrededor. También significa reconstruir la relación con uno mismo, porque cuando volvemos a habitar nuestra propia presencia, algo muy profundo cambia. El cerebro comienza a percibir seguridad nuevamente y desde ese lugar la conexión con los demás se vuelve más natural. Yo les quiero hacer estas preguntas, que son unas reflexiones. Si quieren pueden tomar un esfero, un lapicero y una hoja y las pueden anotar. ¿Cuándo fue la última vez
que te sentiste verdaderamente acompañado. ¿Te sentiste solo incluso cuando estás rodeado de personas? ¿Qué parte de tu vida necesita más conexión? Y algo muy importante, la soledad también puede ser una invitación del alma, un momento donde la vida nos pide escucharnos, reconectar con nosotros, redescubrir nuestro mundo interior. Es importante que puedan responder estas preguntas con calma, con plena conciencia. Es un momento de introspección, es un momento para analizar cómo estamos percibiendo nuestro mundo alrededor. Acá hay una diferencia enorme entre sentirse solo y estar en silencio con uno mismo. La soledad que duele viene de desconectarse de la vida. El silencio interior viene del reencuentro con uno mismo. Cuando aprendemos a habitar nuestra propia presencia, algo cambia profundamente. El cerebro comienza a generar mayor regulación emocional, más serotonina, mayor sensación de calma. Ahora quiero invitarte a hacer una pausa. Si estás caminando, puedes continuar caminando con suavidad. Si estás sentado, adopta una postura cómoda. Vamos a realizar una meditación para transformar la soledad en conexión interior. Cierra suavemente los ojos, si puedes. Inhala profundamente por la nariz y exhala lentamente por la boca. De nuevo, inhalamos profundamente por la nariz y exhalamos lentamente por la boca. Inhala profundamente y suelta el aire despacio. Ahora lleva tu atención al centro de tu pecho. Imagina que allí hay una pequeña luz, una luz tranquila, una luz cálida. Esa luz representa tu presencia interior. Respira suavemente mientras esa luz comienza a expandirse. Con cada inhalación se vuelve un poco más grande. Con cada exhalación se vuelve más cálida. Y recuerda algo importante. Aunque a veces el mundo parezca distante, tu presencia siempre está contigo. Siente esa luz llenando tu pecho, luego tus hombros, luego todo tu cuerpo. Permanece unos momentos respirando dentro de esa luz. Estoy aquí para mí. Estoy conectado conmigo. Mi presencia es suficiente. Respira profundamente una vez más y repite internamente: estoy aquí para mí. Estoy conectado conmigo. Mi presencia es suficiente. Y cuando estés listo, abre lentamente los ojos. Hoy hemos hablado de algo que muchas personas experimentan, pero pocas veces se atreven a nombrar con honestidad: la soledad. Hemos visto que la soledad no es simplemente una emoción pasajera. La neurociencia nos muestra que cuando nos sentimos solos,
nuestro cerebro realmente reacciona. Se activan sistemas de alerta, aumenta el estrés y nuestro mundo emocional puede volverse más sensible. Pero también hemos descubierto algo profundamente esperanzador. Nuestro cerebro tiene una capacidad extraordinaria de transformación gracias a la neuroplasticidad. El cerebro puede crear nuevas conexiones, reorganizarse y recuperar equilibrio cuando volvemos a experimentar conexión. Y esta conexión puede aparecer de muchas formas, en una conversación auténtica, en una mirada que nos reconoce, en un momento de presencia con otra persona, pero también puede comenzar en un lugar muy íntimo, dentro de nosotros mismos. Cuando aprendemos a detenernos, a respirar, a escucharnos y a tratarnos con más compasión, algo cambia en nuestra experiencia interior. La soledad deja de sentirse como un vacío absoluto y comienza a convertirse en un espacio de encuentro, porque algo muy importante que a veces olvidamos, la conexión más importante de nuestra vida es la que tenemos con nosotros mismos. Cuando esa relación se fortalece, el mundo empieza a sentirse diferente. Nos volvemos más abiertos a los demás, más presentes, más disponibles para el vínculo. La soledad, entonces, puede transformarse en una invitación a volver a casa, a nuestro interior, a nuestra presencia, a nuestra humanidad compartida. Si en algún momento de tu vida has sentido soledad, recuerda algo muy importante. No estás solo en esta experiencia. Es parte de la condición humana y también puede ser el inicio de un camino hacia una conexión más profunda con la vida. Gracias por acompañarme en este episodio de Impactando Vidas. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo hoy. Nos encontramos en un próximo episodio para seguir explorando caminos de conciencia, bienestar y transformación. Si estás atravesando un momento difícil o algo de lo que escuchaste aquí tocó tu corazón, escríbeme por mensaje directo en Instagram como @bytrefri o comenta en este episodio. Soy Catalina, la guía que tu alma pide en silencio. La dirección, producción y edición estuvieron a cargo de Catalina Aldana Duque. La música, grabación y edición audiovisual fueron obra de Felipe Gómez Mejía. Feel It. Si este episodio te gustó, apóyanos en nuestra Baki y ayúdanos a seguir creando contenido que impacta vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio.